Muy buenas noches. Tenemos el honor y el gusto de presentar nuestra charla de Recreando la Historia para el mes de septiembre. Hoy vamos a contar con el doctor Diego Armando Ospina Buitrago. Algo que me parece interesante de las universidades regionales y de nuestra querida Universidad de Caldas es que nosotros tenemos estudiantes de todo el departamento que tienen posibilidad de hacer grado, pregrado, posgrado y destacarse a nivel nacional dentro de los campos de la medicina. El doctor Diego Ospina, lo conozco yo, su familia es de Manzanares. Él estudió medicina en la Universidad de Caldas, se especializó como médico internista de la Universidad de Caldas. Posteriormente se fue para Bogotá, hizo su supraespecialización en cardiología y posteriormente hizo la supraespecialización en electrofisiología en la Universidad Javeriana. Actualmente el doctor Diego está trabajando en el Hospital Departamental Santa Sofía y en el CES Hospital Universitario de Caldas. Esta charla, el comentario de orden, lo hará el doctor Víctor Manuel Velasco, que es cardiólogo, electrofisiólogo de la Fundación Clínica de Bogotá, uno de los pioneros de la electrocardio, del intervencionismo cardíaco, de la electrofisiología en Colombia. Entonces, para mí es un gran honor darle el turno al doctor Diego Armando para que nos dé su conferencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, profesor Campo Elías. Muchas gracias a la Academia de Medicina de Caldas por esta maravillosa invitación. Y qué gusto poder compartirles algo del recuento histórico del desarrollo de esta bonita subespecialidad de la cardiología, a la cual estamos tratando de impulsar tanto en la región y estamos haciendo tantas cosas buenas por los pacientes a través de nuestros dispositivos y de nuestros catéteres. Agradezco al doctor Campo Elías por esa amable presentación y por la mención de mi pueblo Manzanares, del cual me siento muy orgulloso de pertenecer a él. Quise llamar esta conferencia un recuento histórico de las intervenciones sobre el ritmo cardíaco y quería contarles que los electrofisiólogos somos cardiólogos que nos dedicamos a ese arte o a esa disciplina de tratar los desórdenes del ritmo del corazón. Muchas personas consideran que ningún síntoma impresiona más al paciente e incluso al médico que un latido cardíaco irregular. Nosotros intervenimos todo lo que esté por fuera del ritmo cardíaco normal, sea mediante estrategias invasivas, farmacológicas o incluso simplemente tranquilizando al paciente. Tratamos bradicardias, algunas no tan severas, otras muy severas, como este bloqueo auriculoventricular, algunas taquicardias, como esta, fibrilación auricular, o algunas con mayor severidad, como esta taquicardia ventricular polimórfica. En realidad es una especialidad bastante joven comparada con otras especialidades de la medicina. Digamos que el punto de partida de la electrofisiología invasiva como tal es 1967 y como varias cosas o varios hitos en la medicina tuvieron un origen común. Dos grupos de electrofisiología que no tenían contacto, al menos directo en ese momento. En Holanda, el doctor Durrer y el doctor Wellens, y Philippe Cumel en París, hicieron en el mismo año un reporte de un procedimiento que marcó el inicio de la electrofisiología invasiva. Sin embargo, existen menciones de manifestaciones electrofisiológicas y de intervenciones electrofisiológicas antiquísimas, incluso desde Hipócrates, en donde hace mención de pacientes con probabilidades de desarrollar muerte súbita y dice que aquellos que sufren
de frecuentes y fuertes desvanecimientos sin ninguna causa aparente, mueren súbitamente, haciendo mención probablemente a uno de estas condiciones a través de ese aforismo. Todavía las seguimos interviniendo, las seguimos diagnosticando y tratamos de evitar que se mueran por medio de diferentes estrategias. Pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, cardiomiopatía ritmogénica, cardiomiopatía dilatada idiopática, síndrome de QT largo, síndrome de Wolff, Parkinson-White, taquicardias ventriculares idiopáticas, síndrome de Brugada, enfermedad de Naxos, entre otras. Llamativamente, es un ingeniero francés y no un médico el que empieza a hacer algunas publicaciones formales de manifestaciones electrofisiológicas. Este señor hace la primera descripción de un ritmo irregular mediado por extrasístoles e inicia los primeros acercamientos a los periodos refractarios del músculo cardíaco. Además, hace el primer registro de un electrograma en un corazón animal a través de un electrómetro capilar. Y es por ello que se le ha denominado al señor ingeniero Marey, el ingeniero de la vida. Carl Ludwig es una persona muy importante para nosotros desde sus estudios en el Instituto de Fisiología, que para su momento era el más famoso del mundo, ubicado en la Universidad de Leipzig. Describió la arritmia sinusal en 1847 y hace el primer registro de una fibrilación ventricular en un corazón animal recién explantado, con una pintura donde trata de desarrollar o de simular esos movimientos desorganizados y rápidos del corazón que está fibrilando antes de la sistolia. Augusto Waller hace la primera representación electrocardiográfica conocida, incluso antes de William Einthoven, que tal vez es el que tenemos más presente, aunque fueron contemporáneos, tal vez esta publicación está unos 3 o 4 años adelante de los estudios de Einthoven. Y lo hace a través del electrómetro capilar desarrollado por Gabriel Lippmann, que era su compañero de entrenamiento en ese momento. Todas las descripciones del sistema cardionector o del sistema de conducción eléctrico, a pesar de que el corazón es un órgano, digamos, de un tamaño pequeño, pensaría uno que es muy fácil de disecar y que estas descripciones se hicieron durante un tiempo muy corto. Pero si ustedes ven las primeras fibras descritas por Kinge, 1845, tienen más de 100 años de diferencia con respecto a las fibras descritas por Mannheim e incluso por Bachmann. Y miren la descripción del nodo sinusal, es del siglo XX. En realidad, habiendo tenido todos corazón desde que nacimos y desde el principio de la humanidad, por muchas razones, incluyendo razones religiosas y demás, las disecciones a profundidad se vinieron a hacer entre el siglo XIX y el siglo XX. Willem Einthoven le debemos mucho con sus estudios con el electrómetro capilar, con el galvanómetro de cuerda y con ese hallazgo de unas ondas representando el impulso eléctrico, 4 ondas iniciales que llamó A, B, C y D, pero que con una capacidad de proyectarse hacia descubrimientos posteriores, decidió mejor denominarlas como P, Q, R y S y T, teniendo en cuenta que son las letras que están como por la mitad del alfabeto, por si algunos descubrimientos posteriores tenían ondas anteriores a la P,
y por si algunos descubrimientos posteriores tenían ondas posteriores a la T. La primera descripción electrocardiográfica eh, dependiente de Einthoven, hacía parte de una gran masa, de una máquina que tenía aproximadamente unas 600 libras, que tenía varios medios conductores en donde el paciente tenía que estar inmerso y que era obviamente muy difícil de transportar. Esto comparado con los electrocardiogramas que tenemos en el momento, en donde se pueden registrar a través de acercamientos pletismográficos que nos dan una fidelidad muy cercana a lo real, con relojes inteligentes o incluso poniendo la yema de los dedos sobre la luz del celular, se puede tomar un electrocardiograma en este momento. Absolutamente portátil y muy distante de esta gran masa de elementos pesados en sus inicios. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces en 1967? En 1967 pasó algo muy importante para nosotros. Sucedió un cateterismo cardíaco, pero era un cateterismo cardíaco especial, diferente al primer cateterismo cardíaco descrito, que fue en 1929 por Werner Forsman, y que tiene una historia bastante peculiar. Un residente de urología, tengo un poco de retorno, no sé si alguien tiene el micrófono encendido, un residente de urología que apoyado por una enfermera que tal vez más que cómplice fue engañada por él porque fue amarrada a una de las mesas de fluoroscopia. Él, a través de su mismo brazo, utilizando una de las venas del brazo, avanza un catéter de urología y mediante un control fluoroscópico se da cuenta que ese catéter alcanza la aurícula derecha. Este es el primer cateterismo cardíaco descrito. Pero ¿qué tiene diferente lo que pasó en 1967 en Ámsterdam? Que a través de un sistema de estimulación programada por medio de electrocatéteres nos dimos cuenta que somos capaces de iniciar y determinar algunos tipos de taquicardia. Las descritas por el grupo de Wellens fueron 4 pacientes con taquicardia supraventricular o con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y estos son algunos de los registros originales, en donde utilizando un latido adelantado, llamado un extraestímulo a nivel auricular, aquí se alcanza a ver una ondita P, es capaz de desencadenar esta taquicardia. Pero además, si el paciente viene en taquicardia, generando un extraestímulo, en este caso del seno coronario, se puede terminar esa taquicardia. En París, Philippe Cumel hace algo similar, pero en un paciente con una taquicardia de la unión AB, a través de un estimulador. No tenía contacto con los estudios del grupo de Wellens en Holanda. Es capaz de iniciar y determinar esta taquicardia. Y por eso en 1967 nace la electrofisiología invasiva. Wellens, holandés, magnífico médico, muy buena descripción como persona. Eh, Falleció hace relativamente poco tiempo. Aportó mucho a esta especialidad. Tanto que hay un libro que nos gusta mucho, que es este que ven ustedes a su derecha, que se denomina Estimulación eléctrica del corazón en el estudio y tratamiento de las taquicardias. Era su tesis doctoral.
y se vendió, fue un bestseller en medicina, se vendió como un libro propiamente dicho. A partir de ahí vienen diferentes descripciones. Si bien en Latinoamérica, sobre todo en México, fueron pioneros en electrocardiografía, hay una descripción de un registro de potencial de His en un corazón animal por el grupo mexicano, pero la primera descripción en un corazón humano de un registro del potencial de His aparece en Circulation en 1969 por el grupo de Sherlock. Hace la descripción fluoroscópica y nos muestra, les señalo aquí a su izquierda, cómo a través de la vena femoral se accede al corazón por control fluoroscópico, se busca una posición septal cercano a la porción septal de la válvula tricúspide y allí es capaz de registrarse tres potenciales, un potencial auricular, que es el primero, un potencial alto, que es el potencial ventricular, y un potencial muy agudo, que está en la mitad y que corresponde al potencial de His. Parece una descripción sencilla, pero para nosotros saber la relación del His con el potencial auricular, con el ventricular, si el His está conectado o no al ventrículo en un paciente con un PR largo o con una P que no conduce, es fundamental para tomar decisiones y para alarmarnos o tranquilizarnos. En 1968 se hace una descripción de una intervención quirúrgica exitosa en un paciente con un síndrome de Wolff-Parkinson-White, al que es capaz de encontrársele y eliminársele el haz de Kent. Un paciente joven con una taquicardia de comportamiento incesante, como lo vemos acá en los registros de su izquierda, y que en las imágenes obtenidas en cirugía, en realidad, digamos, gozan de muy mala calidad, teniendo en cuenta que son imágenes de 1968. Se logra acceder por mapeo epicárdico al anillo tricuspidio y en su porción lateral se hacen cortes quirúrgicos, eliminando esa vía accesoria y el paciente queda curado de su taquicardia. Y desde ahí se viene una oleada de descripciones de tratamiento quirúrgico de las taquicardias. Y fueron los cirujanos en este tiempo, en realidad, quienes más intervenían, quienes se volvieron unos grandes conocedores de la anatomía y de los circuitos eléctricos, tanto teóricos como comprobados dentro de los estudios de electrofisiología. Se empezaron a hacer intervenciones quirúrgicas para tratar taquicardias supraventriculares incesantes, como criocirugía para ablacionar el nodo AB, e incluso alrededor de los años 80 se hacen las primeras descripciones de tratamiento quirúrgico de fibrilación auricular con una depuración de la técnica a medida que han ido pasando los años hasta llegar a la cirugía del laberinto propuesta por Cox. Pero se empieza a desmotivar la intervención quirúrgica y la necesidad de la esternotomía y demás cuando aparecen las primeras ablaciones con catéteres. Y es muy interesante conocer de la historia cómo la primera ablación con catéter fue fruto de una serendipia. Un paciente en un estudio electrofisiológico diagnóstico, porque en ese momento solo éramos capaces de introducir catéteres al corazón, hacer mapeos de activación y buscar más o menos el circuito de la taquicardia, pero no podíamos intervenirla, solamente la desencadenábamos y la deteníamos agudamente
con estimulación programada. Pero un paciente con una taquicardia supraventricular incesante, en quien se ordena una cardioversión eléctrica de emergencia con un desfibrilador externo. El desfibrilador alcanza a tocar el catéter que estaba adentro del corazón y el paciente detiene su taquicardia de inmediato y la taquicardia no regresa, pero queda en un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Ese catéter estaba posicionado a nivel del potencial de His, como les mostraba ahorita, y lo que hacen con esa descarga de energía es una ablación a través de ese catéter o una transmisión de esa energía a través de ese catéter, generando unas quemaduras a nivel de las de His y el paciente queda en bloqueo completo. Esto llama mucho la atención a todo el mundo y empiezan a hacer estudios buscando depurar esa técnica que apareció de manera un tanto accidental. Y es así como empiezan los estudios en perros, como lo vemos acá, alrededor de los años 80. Y empieza la era de la ablación a través de la corriente directa. Se empezó a utilizar de manera sistemática, utilizando un sistema similar a este que ven acá a su derecha, un desfibrilador externo con una de sus palas haciendo contacto con la piel del paciente y la otra haciendo parte de un sistema conectado a un electrocatéter que está dentro del corazón. De esta manera se alcanzaron a tratar taquicardias supraventriculares, se hicieron ablaciones del nodo AB e incluso algunas taquicardias ventriculares derivadas de corazones con cardiopatía isquémica. ¿Qué problema tuvieron? Que pues muchas veces necesitaban más de una descarga y utilizaban 50 joules, 100 joules, 150 joules. Obviamente no tenían cómo entregar esa energía de una manera homogénea y se generaban grandes daños a nivel del endocardio, incluso habían algunas lesiones que alcanzaban el miocardio, con las subsecuentes complicaciones como la perforación cardíaca en muchas de las circunstancias. Sin embargo, digamos que en su momento fue una técnica socorrida y además se evitaba la necesidad de la esternotomía del paciente. Pero aparece hacia finales de los 80 la energía de radiofrecuencia, una energía con un patrón sinusoidal, como lo vemos acá en la imagen de la izquierda, de alta frecuencia, alrededor de los 500 a 700 Hz, y que entrega unas lesiones de pequeño tamaño, sí, pero que son mucho más homogéneas a través del calor resistivo que se genera a través del catéter. La energía de radiofrecuencia genera toda una cascada hemorrágica local y de daño tisular que termina con la muerte celular. Y de esta manera, acercándonos con los catéteres al mecanismo de la taquicardia y al circuito, utilizamos o empezamos a utilizar energía de radiofrecuencia para tratar de interrumpir esos circuitos. Y hoy en día, unos 40 años adelante, casi 35, es nuestra punta de lanza para el tratamiento intervencionista de las arritmias cardíacas, utilizando diferentes catéteres diagnósticos, como vemos acá, un catéter en la aurícula derecha, un catéter en el His, un catéter en el ventrículo derecho, un catéter a través del seno coronario y un catéter de ablación. Por medio de sistemas de cartografía, logramos identificar los circuitos que están inmersos en el mecanismo de la taquicardia y buscar unos objetivos o targets para realizar entrega de energía de radiofrecuencia, buscando lesionar esas células, incluso generar un daño irreversible
para tratar de que esas taquicardias queden completamente interrumpidas y no vuelvan a aparecer o se controlen de la mejor manera en algunas circunstancias. Es así como nos damos cuenta que todas las taquicardias son susceptibles de tratamiento por medio de energía de radiofrecuencia, con unas tasas de éxito bastante buenas, que están por encima del 90% en ablación de taquicardias supraventriculares, como las mediadas por vías accesorias, taquicardia por reentrada nodal AB y taquicardias auriculares, e incluso llegando casi al 100% en taquicardias supraventriculares, que son, entre comillas, intratables y que muchas veces, por ejemplo, fibrilaciones auriculares permanentes, que no logramos devolver a ritmo sinusal porque el grado de auriculopatía es tan severo. Lo que hacemos muchas veces es llevar al paciente a un implante de un marcapasos o un resincronizador cardíaco y hacer una ablación del nodo AB. En realidad, la ablación del nodo AB es una intervención que es bastante exitosa, llegando casi al 100% de efectividad, está alrededor del 98 a 99% en el primer procedimiento. En arritmias más complejas, como taquicardia ventricular e incluso fibrilación auricular, en este momento, con las estrategias de mapeo modernas, con los catéteres nuevos y otras intervenciones que hacemos a través de imágenes de correlación de imagen, tenemos un éxito alrededor del 80 a 90%, teniendo en cuenta el tiempo de evolución de la taquicardia. Hacia los años 90 hay una descripción que es muy importante para nosotros, y es que el grupo de Bordeaux, en cabeza de Michel Heitsager, hace unos estudios en fibrilación auricular y nos cuenta que en realidad gran parte de las fibrilaciones auriculares que conocemos y que se nos presentan en el consultorio tienen un desencadenante que proviene de las venas pulmonares, específicamente de esa zona de transición entre la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Y nos muestra cómo la gran mayoría provienen de desencadenantes en la vena pulmonar superior izquierda, ¿no?, seguido de la superior derecha y en menor medida de las inferiores. Y es así como se empieza a diseñar tal vez la punta de lanza o la piedra filosofal para nosotros en el manejo de la fibrilación auricular, que es el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares, teniendo en cuenta que los desencadenantes se encuentran a este nivel. Lo que hacemos es, con unas quemaduras controladas, aislar eléctricamente las venas pulmonares, que es donde se encuentran estos desencadenantes, de la aurícula, que es la que sufre el daño de la fibrilación auricular. Pero además, por medio de estos catéteres de varios polos, este por ejemplo es un catéter de 20 polos, que está haciendo el recorrido de la aurícula derecha alrededor del anillo tricuspidio. Nos damos cuenta, plasmado en la cartografía, como un flóter auricular típico es una arritmia que gira de una forma bastante, digamos, constante. El circuito está muy bien definido y en un flóter auricular típico, generalmente ese es el circuito, y en sentido horario o antihorario, pero generalmente es antihorario, a nivel o alrededor, el giro alrededor del anillo tricuspidio. Pero hacia los años 90 y empezando el siglo XXI, empiezan a aparecer los primeros sistemas de mapeo tridimensional, que no son más que una representación gráfica
de esos electrogramas que registramos a través de los diferentes catéteres. Tiene varias ventajas adicionales. La primera es que estos catéteres, en muchos de ellos, tienen un sensor en la punta y es capaz de similar un sistema de GPS a través de unos detectores que se encuentran en el tórax del paciente y una consola que es capaz de interpretar esa posición. De esta manera, recibiendo señales del catéter en tres, digamos, vectores de localización diferentes, podemos tratar de precisar la posición del catéter dentro del corazón, incluso sin utilizar fluoroscopia. Y para nosotros eso ha sido un cambio fundamental, no solo para protección del grupo médico y paramédico, sino además para protección del mismo paciente, porque disminuimos las dosis de radiación. Esto es más o menos lo que se genera, tres campos vectoriales en donde se recibe la señal del electrocatéter y de esta manera, dependiendo de la distancia que hay con respecto a uno u otro, se identifica con una gran exactitud la posición del catéter dentro del corazón. Además, podemos ver este circuito. Aquí a la derecha les tenía el esquema de cómo es el circuito alrededor del anillo tricuspidio, pero aquí a su izquierda vemos un mapa de propagación en donde se ve girar la taquicardia, el flóter. Ustedes ven acá cómo se ve girar alrededor del anillo tricuspidio en tiempo real. Aquí lo vemos bastante bien. Pero además podemos hacer reconstrucciones tridimensionales de corazones que han tenido, por ejemplo, infartos, como este extenso infarto apical de este ventrículo izquierdo, en donde en morado se nota el tejido sano, en rojo se nota un tejido cicatricial que no tiene actividad eléctrica, y en los colores intermedios se ven unas islas de tejido que no está ni muerto ni completamente sano, que forman canales y que son el sustrato para taquicardias ventriculares y con diferentes estrategias de mapeo, sea con estimulación o no, podemos llegar a determinar circuitos de taquicardia ventricular y con unas aplicaciones con energía de radiofrecuencia. Generalmente, también utilizamos otros tipos de energía, pero generalmente energía de radiofrecuencia descrita desde los años 80, como les conté. Podemos cortar esos circuitos de taquicardia y evitar que los pacientes hagan o repitan episodios de muerte súbita mediadas por taquicardia ventricular. El paso de los años y sobre todo la segunda década del 2000, como hacia el 2010 a 2015, ha tenido un gran auge de imágenes cardíacas. Digamos que esta especialidad no solo digamos que es clínica y nuestro gran aliado es el interrogatorio del paciente, además del fonendoscopio del examen físico, sino que un complemento es el gran avance tecnológico con el cual podemos diseñar diferentes estrategias, tanto de estudio como de intervención. En este caso, la resonancia nuclear cardíaca puede llegar a generarnos o a ofrecernos con gran fidelidad una estructura anatómica de las diferentes cavidades cardíacas, en este caso la aurícula izquierda, con las venas pulmonares como lo vemos ahí, y eso lo podemos solapar a sistemas de mapeo tridimensional. Esta es una reconstrucción tridimensional de una aurícula izquierda, y ahí lo que estoy haciendo es tomar
puntos de esa actividad eléctrica de la aurícula y generar un mapa de voltaje, similar al que les mostré ahorita en el ventrículo cicatrizado. En este caso, en morado, el voltaje normal, vemos que es una aurícula en realidad sana en cuanto a su voltaje, pero miren que hay unas zonas hacia las venas pulmonares que tienen colores intermedios y que esos son los llamados slips o mangas, perdón, musculares, que son las que generan esos triggers o esos disparadores de fibrilación auricular y haciendo unas líneas de ablación alrededor de las venas pulmonares. Yo lo que hago es aislar eléctricamente esas venas de la aurícula izquierda, que es donde hace daño la fibrilación auricular. Por eso yo les digo, la fibrilación auricular no tiene cura. La fibrilación auricular y sobre todo los disparadores quedan guardados en las venas pulmonares. Lo que hacemos es aislar eléctricamente las venas de la aurícula, que es donde hace daño. Como lo vemos acá. Entonces acá vemos, después de las lesiones que hicimos de radiofrecuencia, cómo hacemos un remapeo, verificamos el voltaje y nos damos cuenta que ese voltaje de las venas pulmonares está severamente disminuido y ya no tiene ningún tipo de color, mostrándonos un silencio eléctrico y que la aurícula tiene su voltaje normal. Es una aurícula aislada eléctricamente de las venas pulmonares. Otras energías surgieron con los años, la crioablación, en donde tenemos la oportunidad con catéteres o con balones, como en este caso, de ingresar a diferentes estructuras, los balones diseñados para las venas pulmonares. Ocluimos las venas pulmonares y congelamos el balón, inicialmente a una temperatura de menos 30 grados para confirmar que estamos en una buena posición. Hasta esa temperatura, los cambios de congelación son reversibles y estando confirmada la buena posición, lo que hacemos es llevar esa temperatura a menos 70 o menos 80 grados durante varios segundos para generar una muerte celular por congelamiento. De esta manera, podemos realizar ablaciones de taquicardias focales o con el balón de fibrilación auricular, aislamiento eléctrico de las venas pulmonares. Acá lo vemos, a su izquierda en un esquema, a su derecha se ve el balón, un catéter que se denomina CHIF, que es el que está dentro de las venas y que sensa el potencial eléctrico que está dentro de las venas. Además nos sirve como guía sobre el cual va montado el balón. Y el balón que se encuentra a nivel del antro de las pulmonares ocluye el flujo de las venas y por congelación genera una lesión irreversible a este nivel, aislando eléctricamente las venas de la aurícula. Todos estos avances tecnológicos nos han ayudado a que las intervenciones de electrofisiología sean procedimientos de bajo riesgo y que incluso un procedimiento complejo como una taquicardia ventricular ablacionada o una ablación de fibrilación auricular en donde debo hacer una punción o dos punciones septales, hacer un mapeo extenso y que son cirugías en donde nos demorábamos un tiempo prolongado. Ahora cada vez recortamos más los tiempos y además tenemos tasas de complicaciones muy bajas con muertes relacionadas con el procedimiento alrededor de 1 en 500 o 1 en 1000, taponamientos cardíacos 1 en 100 y complicaciones vasculares que cada vez son menores por el auge de la ecografía para guiar la punción, alrededor del 2%. Hay otras energías nuevas que en este momento no están disponibles en Colombia, pero que están en auge en todo el mundo. La ablación con energía de campo pulsado, que lo que generan son poros, por eso se llama también electroporación, poros a nivel de la membrana celular del miocito, y el miocito se desintegra debido a la salida de todas estas estructuras intracelulares y de los cambios osmóticos a este nivel. En los últimos años, el avance de las imágenes cardíacas nos ha ayudado incluso a establecer circuitos e incluso targets u objetivos de ablación sin haber introducido todavía un catéter al paciente.
las ablaciones guiadas por imágenes de resonancia nuclear magnética que se pueden complementar y solapar a las imágenes de mapeo tridimensional y de fluoroscopia son para nosotros en este momento fundamentales para ser mucho más efectivos y más seguros en el manejo de estas tecnologías. Aquí, por ejemplo, una imagen de una ecografía intracardíaca en donde tenemos las valvas de la válvula aórtica y nos sirve para guiar diferentes estrategias de mapeo y ablación, como por ejemplo este paciente que nos muestra una extrasistolia ventricular frecuente con episodios de taquicardia ventricular y en el cual hacemos un mapeo tridimensional y una reconstrucción tridimensional tanto de las valvas de la válvula aórtica y hacemos una precisión de esa anatomía solapándolo con la ecografía intracardíaca y nos damos cuenta con un mapeo de activación que esa extrasistolia y esa taquicardia se están generando en una de las valvas de la válvula aórtica y con aplicaciones de energía de radiofrecuencia podemos eliminarla por completo, interviniendo, claro está, una zona de riesgo importante, pero bajo unos riesgos conocidos y bajo un sistema y un acercamiento controlado que nos permite disminuir al máximo la probabilidad de complicaciones de este paciente con una gran certeza y una alta tasa de éxito. Este es una sonda de ecografía intracardíaca. Miren que en realidad es un catéter que ingresa por una de las venas y directamente desde una posición intracavitaria hacemos una ecografía o un ecocardiograma. Nos sirve para definir estructuras, guiar procedimientos como por ejemplo esta punción transeptal. Aquí vemos en la parte superior deslizándose una aguja de punción transeptal hacia el septum interauricular y perforando el septum interauricular. En todo momento estoy viendo la aguja pasando a través del septum. Tengo control de que no vaya a llegar a la pared lateral. Paso la camisa por encima de la aguja y tengo una punción transeptal muy limpia y completamente controlada con una imagen en tiempo real. Pero además si llego a tener complicaciones, me sirve para identificarlas de manera temprana, como este paciente en medio de una ablación que desarrolla un derrame pericárdico. Y yo puedo incluso cuantificarlo y estarlo observando sin necesidad de decir que tengo que detener el procedimiento, sino que puedo ver hasta qué punto el paciente tolera ese derrame pericárdico, si va aumentando o no, si de pronto disminuyendo la dosis de heparina el derrame para y no crece, o si definitivamente el paciente desarrolla un taponamiento cardíaco y es necesario hacer una pericardiocentesis o incluso llegar a una esternotomía de emergencia. Y entonces, ¿qué pasó con el marcapasos? Pues claro está que el desarrollo del marcapasos y de los diferentes dispositivos de estimulación cardíaca se dio de manera paralela al desarrollo de la electrofisiología invasiva. Y es un tema bastante apasionante y una historia muy bonita que voy a contarles en otra oportunidad, porque ya sigue el doctor Velasco con unos comentarios. Espero que les haya gustado. Muchas preguntas para mí. Mil gracias a todos. Muchas gracias, doctor Ospina, por su fabulosa conferencia. Entonces, en este momento nos va a hacer el comentario de orden el doctor Velasco, Víctor Manuel Velasco, que es cardiólogo y electrofisiólogo de la Fundación Clínica Chay de Bogotá, uno de los pioneros en Colombia de la electrofisiología cardíaca. Adelante, doctor Velasco. Bueno, quiero pues agradecer al profesor Campo Elías por esta serie de Recreando la Historia y a Diego por esta intervención sobre más que todo el mundo de la electrofisiología invasiva. En un libro famoso, Historia de la Medicina, de la doctora Doffin, hablan de que toda la historia es parte de héroes, unos somos héroes y otros villanos, ¿no? Y pone como ejemplo, por decir algo, Hipócrates, un héroe. Y todos conocemos pues la historia de Hipócrates, 500 años antes de Cristo, sus famosos aforismos. Y pone como un villano
al doctor Alexis Carrel, el famoso cirujano francés que empezó las anastomosis vasculares, pero era un simpatizante nazi. Bueno, aquí todos supuestamente somos héroes, pero volviendo a este cuento, me llamó la atención un dato simpático de la conferencia de Diego sobre el potencial de His, ¿no? El que primero describió el potencial de His en perros, como mencionó Diego, fue el doctor Alanís en el Instituto Nacional de Cardiología de México en 1958 en perros. Lo llamó potencial H. Y por esa época era residente de electrofisiología allá en el Instituto Nacional de Cardiología, el doctor Paul Puech, francés. Eso fue en el 58. Y 2 años después, en 1960, el doctor Puech publicó los primeros registros de haz de His en humanos. Eso está publicado en las revistas francesas. 1960. Pero los americanos solo reconocen como primer trabajo de His lo de Sherlock, como mencionó Diego, en 1969, ¿no? Ese es como un ejemplo de estas historias de héroes y villanos. El otro muy conocido es como ustedes saben, el primer instituto que hubo dedicado solo a corazón fue el Instituto Nacional de Cardiología de México, que se fundó en 1944, que era solo cardiología. En las otras partes eran servicios de cardiología dentro de hospitales generales. Y cuando se fundó el Instituto Nacional de Cardiología en el 44, el doctor Ignacio Chávez, el maestro Chávez, llegó con gente muy importante, ¿no? El doctor Demetrio Soy Payares, el padre de la electrocardiografía mexicana, la electrocardiografía deductiva que se siguió por mucho tiempo en el mundo, y el doctor Arturo Rosenblum, perdón, era un fisiólogo y matemático que estaba en Harvard, pero le llamó mucho la atención esto el Instituto Nacional de Cardiología y se fue para México. Y él desarrolló el flóter auricular que ahí mencionó Diego. Él empezó a decir que era por movimiento de circo, movimiento circular, y los otros en todo el mundo decían no, que era por foco ectópico. Eso lo dijo en el 47 y empezaron a aceptarlo en los 50, incluso fue el candidato al premio Nobel con el doctor Weiner, el padre de la cibernética, en los 50 y pico. Pero bueno, el cuento va a que seguían insistiendo en que el flúter auricular era por foco ectópico. Y tarde aceptaron lo que decían los Blue desde hace mucho tiempo, que era movimiento circular, y eso facilitó pues la ablación del flúter auricular 40 años después. Es decir, le hubieran hecho caso si hubiera adelantado todas estas cosas con el flóter. Muy buena, pues la historia de la electrofisiología invasiva que hace Diego, y algunas de esas cosas me traen a la memoria por todas las que hemos pasado, ¿no? Por ejemplo, la cirugía de arritmias y las cosas que se han hecho, hemos hecho nosotros, ¿no? La cirugía de arritmias, de la fibrilación auricular, la desarrolló el doctor Cox en San Luis, Missouri. Y el residente de cirugía de corazón de él era el doctor Néstor Sandoval, que todos ustedes conocen, cirujano de arritmias en la clínica Chayo y cirujano pediatra con nosotros y luego en la cardioinfantil, ¿no? Y Néstor es un excelente dibujante y caricaturista. Y era el que hizo los dibujos cuando hizo el Cosmos 1, luego modificaron el 2, el 3 y el departamento de
ahí de apoyo técnico de San Luis, no podían captar la idea, y cada vez que desarrollaba una nueva técnica, el doctor Cos ya llamaba al doctor Néstor Sandoval para que le hiciera los diagramas y todo eso. Y con Néstor y el grupo de cirugía hicimos muchas cirugías de fibrilación auricular, sobre todo en los que iban para cambios mitrales, también Wolf, operamos en cirugía. Después vino la fulguración, que también fuimos pues, los primeros que hicimos fulguración por corriente directa, y un gran apoyo en ese entonces fue, porque el que desarrolló todo esto fue el doctor Guy Fontaine en París, y uno de sus grandes alumnos fue el doctor Fernando Rosas, que es el compañero de trabajo conmigo en la clínica Chayo. Y pues ahí hicimos fulguración de His, hasta nos metíamos hasta taquicardia ventricular en enfermedad de Chagas. Sí, luego la radiofrecuencia, que es lo que estamos viviendo ahora, y como bien dijo Diego, dentro de pronto no se va a hablar de radiofrecuencia, ¿no? Sino de electroporación, otras cosas que se están desarrollando en una manera asombrosa. Y son técnicas, hoy por hoy, son técnicas muy seguras y eficientes, ¿no? Con porcentajes de éxito muy altos y pocas complicaciones. Por eso estoy seguro de que el doctor Ospina, allá en Manizales, en Santa Sofía y en el Hospital Universitario de Caldas, va a tener muy buenos resultados en este mundo de la electrofisiología invasiva. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su complemento. Es apasionante el mundo de la electrofisiología, pensar que las arritmias tienen cura y que tenemos nosotros tecnología al alcance de nuestra ciudad para el manejo local de estos pacientes, con personas que se han entrenado primero con nosotros y después por fuera y vuelven nuevamente a nuestra ciudad a aumentar las posibilidades diagnósticas y terapéuticas en nuestro querido departamento de Caldas. Doctor Bernardo, ¿algún comentario? Nada, muchas gracias, extraordinaria la conferencia y por supuesto el comentario. Muchas gracias, apreciados doctores. Creo que sigue la Academia de Medicina en conjunto con la Universidad de Caldas o Facultad de Ciencias para la Salud, acertando en el grupo de conferencias que presenta este año en avances de la tecnología científica en el campo de la medicina. Ha sido un placer, no sé si tú quieres clausurar entonces la reunión definitivamente de Campo de Ligas. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto. Feliz noche para todos. Los esperamos en las próximas charlas de el segundo martes de cada mes y en Recreando la Historia el tercer jueves de cada mes. Muchas gracias por su asistencia.